Hola hermanos, es un placer estar una vez más con ustedes. No sé si se acuerdan, el año pasado cuando empezaba la pandemia estuve participando en una charla con su pastor Quinn acerca del libro de Éxodo. Y hoy otra vez, un año después, me toca volver a estar a la distancia con ustedes, lo cual quizás sea bueno para ustedes porque en una de esas si se aburren o se cansan o tienen que ir al baño o cualquier cosa, pueden poner pausa y ya, o stop, o incluso pueden saltear el video y ya se pueden olvidar de mí, pero espero que ese no sea el caso, espero que podamos tener un momento juntos donde reflexionemos sobre la palabra de Dios. Y el texto que toca hoy, según, no sé si están al tanto, pero el calendario litúrgico, estamos en la época de Cuaresma. En la época de Cuaresma siempre hay textos que van a hablar sobre Jesús yendo hacia la cruz, así que siempre está relacionado sobre el sufrimiento. Y el texto que toca hoy es Hebreos 5, del 5 al 10. Y yo lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Si tienen una Biblia, estaría bueno que me sigan porque este texto, si bien es corto, tiene algunas cosas medio complicadas o algunas ideas un poco complejas, así que si lo pueden leer conmigo estaría bueno. Y si no, bueno, pueden seguirme mientras yo lo leo de la Reina Valera contemporánea. El texto dice: tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que ese honor se lo dio el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y que en otro lugar también dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cuando Cristo vivía en este mundo, con gran clamor y lágrimas ofreció ruegos y súplicas al que lo podía librar de la muerte, y fue escuchado por su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió a obedecer mediante el sufrimiento, y una vez que alcanzó la perfección, llegó a ser el autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo declaró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acompáñenme a orar una breve oración. Gracias Dios por tu palabra y por la obra de Jesús y el sacerdocio de Jesús. Te pedimos que hoy nos hables a través de ella y estés con nosotros en este tiempo de reflexión. Amén. Esta carta a los Hebreos que estamos leyendo hoy es una de las cartas más interesantes del Nuevo Testamento por varias cosas. Primero es que si uno la lee en griego, yo nunca lo hice, no quiero acá estar haciéndome el que leo en griego, pero dicen los que saben que si uno la lee en griego, tiene uno de los griegos más avanzados del Nuevo Testamento. Eso significa que el autor era alguien muy intelectual, alguien que pensaba mucho, muy estudioso, inteligente. Y tengo una historia, cuando fui al seminario en Argentina, tomé una clase sobre el libro de Hebreos, pero leíamos en español, ¿no? Pero el profesor mencionó que él cuando fue al seminario tomó la clase sobre el libro en griego y siempre dice que a él lo dejaron tomar esa clase porque ya había estudiado griego antes y tenía un griego muy avanzado, entonces siempre contaba orgulloso de que él había entrado en su primer año a estudiar la carta a los hebreos en griego porque tenía un griego avanzado. Entonces, pero bueno, esto ejemplifica que el griego es complicado, entonces si bien no sabemos quién es el autor de esta carta, es una carta anónima, lo que nos dice el texto es que era alguien muy estudioso. También podemos ver que era alguien que conocía mucho lo que pasaba en el Antiguo Testamento y cómo interpretarlo, y también conocía mucho del mundo religioso judío, del sistema de los sacrificios, de cómo se entendía el sacerdocio, de cómo era el templo, qué pasaba en el templo. Si leen toda la carta van a ver que a lo largo de eso desarrolla perspectivas muy interesantes de cómo Jesús viene a completar lo que había comenzado en el templo en el Antiguo Testamento. Ahora Jesús lo completa como en un templo celestial. Pero bueno, este autor, que es bastante complejo, por eso requiere que cuando queremos estudiar este texto vamos a tener que investigar algunas cositas. Y la primera cosa que se les viene a todos a la mente, obviamente, que a mí también se me vino cuando lo leí, es ¿quién es Melquisedec? ¿Quién es Melquisedec?
tiene un nombre largo, incluso yo había pensado que cada vez que hable de Melquisedec iba a decir Melqui, como para que sea algo más cortito, entonces. Pero bueno, voy a tratar de decir Melquisedec cada vez que toque. Pero ¿quién es Melquisedec? Si leemos, el texto está dividido como en dos partes. La primera parte habla de que Jesús es sacerdote. Eso es lo que el texto trata de defender, es que la autoridad de Jesús como sacerdote. Para esto el autor trae dos ideas. Una es que era sacerdote según el orden de Melquisedec, y la otra es que fue sacerdote y que a través del sufrimiento alcanzó la perfección como sacerdote. Entonces vamos a dividirlo en dos partes. La primera parte vamos a hablar de Melquisedec, quién era, de dónde sale, y la segunda, qué está tratando de decir acá el sufrimiento. Bueno, primero, el tema de Melquisedec. Melquisedec es alguien que si no fuera por la carta de los Hebreos hubiera quedado escondido en la Biblia, porque aparece solo dos veces, una vez en Salmos y una vez en Génesis 14. Y si no hubiese sido por la carta de los Hebreos, siempre lo usaríamos para cuando jugamos al trivia, que hacemos preguntas como tramposas de la Biblia o bien específicas para engañar a los demás o para que los otros pierdan. Entonces siempre usaríamos Melquisedec porque nadie sabría de dónde salió. Pero bueno, el autor de los Hebreos lo hizo un poco más famoso y al traerlo en este versículo. Entonces, ¿de dónde sacó el autor de los Hebreos Melquisedec? Bueno, la primera vez que aparece Melquisedec en la Biblia es en Génesis 14 y ahí cuenta la historia de Abraham que va a la guerra contra 5 reyes y triunfa. Y cuando está regresando de ese triunfo, se encuentra con Melquisedec. Y la Biblia dice que Melquisedec, en Génesis 14, Melquisedec era el rey de Salem y el sacerdote del Dios Altísimo. Y esto viene de la nada. Y esto es totalmente sorpresivo si entendemos qué está pasando en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en Números, cuando siempre se habla de que el sacerdote tiene que ser descendiente de Aarón. Eso lo dice en Números 3:10, dice, registra a todos los descendientes de Aarón, porque ellos van a cumplir el rol de sacerdocio. Entonces, ¿cómo puede ser que tenemos un Melquisedec que no dice nada? El texto, Melquisedec aparece de la nada y de golpe es sacerdote del Dios Altísimo. No tenemos ningún rastro de dónde viene, quién es su familia, dónde estudió, cuántas propiedades tiene, a qué colegio fue, qué hacían sus padres, no conocemos a sus abuelos. Nos apareció de la nada, pero es sumo sacerdote. Y acá lo que está haciendo el autor de Hebreos está tratando de convencer a la gente a la que le escribe que Jesús es sacerdote no por ser descendiente de Aarón, sino porque Dios lo llamó. Jesús es sacerdote porque Dios lo llamó, no por ser descendiente de Aarón, no por su familia, no por sus orígenes, no por su historia, sino porque Dios lo llamó. Y la gente respondería en ese caso, sí, pero no puede ser porque el sacerdote tiene que ser descendiente de Aarón. Entonces el de las cartas a los Hebreos les dice, no, miren, acá tenemos el caso de Melquisedec en Génesis 14, donde tenemos un sacerdote que no es descendiente de Aarón, y eso lo hace superior, porque es llamado específicamente por Dios. Y esto en la retórica, cuando los judíos se ponían a discutir, por eso algunos piensan que esta carta de los Hebreos está dirigida a un pueblo judío, porque los judíos cuando se ponían a discutir, siempre tenías que buscar un antecedente del Antiguo Testamento, y cuanto más viejo era el antecedente, mejor. Entonces, si vos encontrabas un antecedente de algo que querías defender, en Génesis 1 como que ganabas porque nadie podía ir más atrás. Entonces, Ariel, la Génesis 14 está buscando un antecedente bastante al comienzo de la Biblia, y como que es difícil ir contra eso, porque el tema de Aarón y la descendencia, el sacerdote como descendiente de Aarón viene después. Entonces Melquisedec es sacerdote porque Dios lo llamó, y Jesús también es de ese orden porque Jesús es sacerdote porque Dios lo llamó, no por descendencia, pero por el llamado de Dios. Y lo que también dice el texto, tú eres mi hijo y eres sacerdote según el orden de Melquisedec. El llamado directo de Dios
Es superior al llamado por descendencia. Es superior al llamado por títulos. Cuando Dios te llama directamente, no importa quién es tu familia, no importa de dónde venís, no importan tus orígenes, no importa qué escuela fuiste, no importa cuántos títulos tenés, no importa hasta qué grado fuiste en la escuela, no importa cuántos negocios cerraste, no importa cómo es tu cuenta bancaria, no importa cómo es tu estado legal. Cuando Dios te llama, ese llamado es superior a cualquier título. Entonces la pregunta no es quién es tu familia, la pregunta no es quién es tus padres, quiénes son tus padres. Vieron que en España tenemos muchos apellidos, por ejemplo Zapatero, y como que se entiende que en algún momento esa familia hizo zapatos, por eso le quedó el apellido. Pero en el reino de Dios eso no es así. Cuando Dios te llama, no importa quiénes hicieron tus padres. Entonces la pregunta no es quiénes son tus padres o qué hacen tus padres o de dónde venís o cómo es tu estado legal o cuáles son tus orígenes. La pregunta es ¿a dónde te está llamando Dios? ¿Cuáles son los deseos que Dios está poniendo en tu corazón? ¿Cuáles son los proyectos, los pensamientos que se te vienen a la mente cada vez que orás? ¿Cuáles son las personas a las que pensás que deberían conocer a Jesús, que cada tanto se te vienen a la mente? ¿Cuáles son las personas que deberías ayudar o hacia dónde deberías ir? La pregunta no tiene nada que ver con tu familia. Quizás estuvimos en lugares donde el apellido era importante, donde la gente se enorgullece de tener un apellido, de que su familia hizo tal cosa. Pero acá lo que el autor de los Hebreos nos está diciendo es que eso no es la pregunta es ¿a dónde te está llamando Dios? Y también la segunda parte del texto nos dice que aunque era hijo, y todos somos hijos, todos nos reconocemos como hijos de Dios cuando Dios nos ve, cuando Dios te ve, Dios ve a su hijo. Dios se preocupa por vos y te ama como a su hijo. Y acá está diciendo que Jesús también era hijo, pero aprendió a obedecer mediante el sufrimiento. Y una vez que alcanzó la perfección, llegó a ser el autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen. ¿Qué significa que Jesús aprendió a obedecer a través del sufrimiento? Los que estudian más detalladamente qué está diciendo el texto, dicen que en realidad este texto muchos lo atribuyen a Getsemaní, que es Getsemaní el evento cuando Jesús ora y pasa como un momento donde se entristece mucho pensando en que estaba yendo hacia la muerte. Pero en realidad lo que dicen es que hace más referencia al Salmos 22. Salmos 22 es conocido también y dice, el versículo 1 dice, Dios mío, el salmista dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y esto se puede interpretar como que para decir, bueno, si quiero ser llamado por Dios tengo que ir y sufrir. No, ¿por qué? Porque todos hemos sufrido, hemos pasado un año de pandemia y todavía seguimos, y hay mucha gente en otros países que recién está empezando o que todavía tiene un largo camino de sufrimiento. Todos hemos sufrido, todos hemos estado en ese momento de decimos, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y si no hemos pasado antes, pasamos ahora a través de la pandemia. Pero la buena noticia es que el llamado de Dios y tu capacidad para obedecer a ese llamado y tus credenciales para obedecer a ese llamado no vienen por el título. Ya hablamos que no viene por tu familia, que el llamado de Dios cuando es directo es superior a cualquier descendencia, a cualquier título. Pero lo que está diciendo también es que ese sufrimiento que pasamos, esos momentos donde dijimos, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos hemos estado en ese momento, todos hemos pasado por eso. Y ese sufrimiento, cuando perdimos todo, cuando perdimos algo muy valioso y nos aferramos a Dios, esa es la credencial en el reino de Dios. Esa es la credencial en el reino de Dios, cuando
Cuando perdimos todo, cuando ya no tenemos a dónde ir y decimos, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando Dios es lo último que tenemos, cuando todos los que estuvimos en ese momento, podemos decir que eso es lo que nos ayudó a que hoy podamos ser usados por Dios. Hay un montón de historias de gente que pasó por cáncer y hoy en día ayuda a los que tienen cáncer. Hay gente que perdió un familiar y ayuda a gente a procesar el duelo de otras personas. Y a veces la relación no es tan directa, pero todos hemos sufrido y esa es la credencial que nos ayuda a servir en el reino de Dios. Esa es la credencial que lo ayudó a Jesús y es la credencial que nos ayudó a nosotros. Por eso la pregunta es, ¿a qué te está llamando Dios? ¿A qué te está llamando Dios? Y ese llamado de Dios lo podemos seguir no porque fuimos al seminario, no porque estudiamos en cierto lugar, no porque nuestra familia viene de tal lado, no porque tenemos la green card. No, el llamado de Dios viene porque somos hijos de Dios y porque Dios hace ese llamado directamente a nuestra vida. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el llamado que Dios está haciendo a tu vida? ¿Hacia dónde sentís, escuchás a Dios que te está llevando? No tiene por qué ser la voz de Dios. A veces el hecho de reconocer necesidad en otros hace que ese sea nuestro llamado. No tenemos por qué escuchar una voz audible o a veces un pensamiento, a veces a través de la voz de los hermanos de la iglesia, de las hermanas de la iglesia. Pero esa es la pregunta que les quiero dejar hoy y que no tiene que ver con sus títulos, su cuenta bancaria, tiene que ver con que todos hemos sufrido y Dios nos ha llamado y esas dos cosas nos avalan a seguir su llamado. Por eso, ¿a dónde te está llamando Dios hoy? Les dejo esa pregunta y espero que puedan quedarse con esa pregunta y responder al llamado de Dios. Amén.